ser profesora de un curso en el MBA de la Universidad Católica de Chile sobre disrupción, los modelos de negocio y prospectiva en Web3 y metaverso. Madre mía, a ver si nos apuntamos, para Claro aprender que de sí. ti en ese MBA. Una de las cosas que me apasiona, María, es que acabas de llegar de Davos, ¿verdad? Porque has participado en el evento de las 100 mujeres de Davos para identificar medidas de acción para aumentar el liderazgo de mujeres en Web3 y metaverso, y sobre todo pues han participado mujeres de la talla como Katie Hackel, la primera Chief Metaverse Officer de Journey, Camille Merre, que es International Innovation Manager de Cartier, Hanna Slokankas, cofundadora de Mission Impact, y, por supuesto, la fundadora de las 100 mujeres de Davos, que es la doctora Anino Emowa, entre otras. Así es, mira, fue súper interesante porque fue un grupo de 15 mujeres de distintos ámbitos, inversores, comunidad en el sector tecnológico, fomentando la participación de mujeres en ella, y emprendedoras, fintechs, o bueno, criptofintechs, por supuesto, también. Y lo interesante es que estuvimos conversando sobre cuál ha sido nuestras trayectorias, nuestras experiencias y nuestros desafíos que hemos tenido a lo largo de este trayecto en Web3 y ahora metaverso, ¿no? Y identificando justamente cierto tipo de barreras que tanto a nosotras o hemos visto en otras mujeres, buscando el poder identificar también medidas de acción en las cuales estamos trabajando en un documento que estamos justamente, como tú señalas, lideradas por la doctora Anino Emowa, que fundó las 100 Mujeres de Davos, y con la idea de poder traer más mujeres a Web3, a metaverso, y que sean líderes y que estén en primera fila generando estos cambios y estas disrupciones que van de alguna otra forma a modelar los próximos años en los modelos de negocio, la economía y finalmente el impacto que ello tiene en la sociedad. O sea, esto es como una especie de... O sea, cuéntanos, esto es lo que habéis estado hablando Exacto, no, lo estuvimos hablando principalmente de distintos ejes. Hubieron grupos de trabajo asociados a los desafíos a niveles más corporativos, también asociados a todo lo que tiene que ver con upskilling, reskilling, generación de comunidad, y también obviamente a todo lo que tiene que ver con emprendimiento femenino en este sector. Entonces, en estos distintos grupos de trabajo se identificaron medidas de acción concretas y en el fondo todas esas insights van a reflejarse en este documento que se está trabajando. Muy bien, maravilloso. Así que se los haremos llegar. Total, haremos un programa específico porque creo que es muy interesante. Yo creo que ahora le preguntaremos a él, sobre todo siendo mujer emprendedora en el sector de Web3, ¿no? En toda la parte de Web3. Pero antes de ello, sí que me gustaría... Vamos a dar un paso para atrás. ¿En qué consiste Davos? Porque todo el mundo habla de Davos, ¿verdad? He ido a Davos, ha estado en Davos, las conclusiones de Davos. O sea, ¿en qué consiste Davos y cuál es el objetivo de Davos? Bueno, Davos en realidad hay varios Davos que coexisten simultáneamente. Obviamente se da todo en el entorno de la conferencia del Foro Económico Mundial, que anualmente escoge un tema, una temática e invita a líderes de distintos sectores y distintos países a trabajar o a discutir sobre ellos y finalmente se realiza una conferencia cerrada donde participan los miembros que en general son las corporaciones más grandes del mundo que pueden pagar además esas membresías. Y además se invitan a ciertos expertos o líderes de opinión, inversores destacados, etcétera, a que también coexistan en esas conferencias. Pero también hay otro mundo paralelo, que son los famosos side events, que se dan en la calle principal, Promenade, en que tú ves distintas corporaciones, como por ejemplo Mastercard, Meta, Circle, también está Casper Lab, y que tienen sus pequeños digamos, eventos, e inclusive hay países que tienen sus stands ahí y desarrollan distintos foros en base a las temáticas que para ellos son interesantes el abordar. También hay corporaciones grandes y medios como CNBC, Bloomberg, Forbes, y todo se da, por supuesto, mucho también en torno a la innovación, a las tecnologías y a todo tema que sea, digamos, de impacto o que sea de los más importantes que se necesiten desarrollar
en un momento determinado. Pero te diría que el tema tecnológico se ha tomado Davos, por lo menos los side events en los últimos años. Y tú, Yael, siendo mujer y siendo, o sea, emprendiendo además en el sector tecnológico, cuéntanos cómo lo vives tú, o sea, es decir, qué sientes o cómo, o sea, tú ahora mismo estás liderando una industria en España, o sea, una industria financiera, en el sector financiero, en el sector tecnológico. ¿Tú puedes percibir esos logs que se han estado comentando en Davos de cara a ver cómo pueden hacer un unlock respecto a no poder, bueno, esas dificultades que igual encuentran mujeres o que haya más mujeres en el sector tecnológico? Sí, justo además que lo estamos comentando, bueno, la importancia de visibilizar todas estas experiencias de estas mujeres que están liderando pues, su sector y que cuentan toda su trayectoria y que, bueno, que inspiran a otras chicas que quieran seguir ese camino. En el caso mío, claro, después de comentarlo y muchas veces estas conversaciones uno se queda pensando y diciendo, claro, es que o sea, en el fondo sí que hay patrones y que yo siento que tengo mucha suerte porque, por ejemplo, en mi familia, si yo pienso internamente, pues mi tía, una de mis tías, que fallecida, pero que ahora tendría más de 100 años, era matemática. Mi madre era bioquímica. En aquella época el estudiar y el dar esa importancia a la ciencia y a la tecnología y el no ponerte barreras, porque culturalmente en el entorno no había otras mujeres que siguieran ese camino, pues yo lo he visto de manera muy natural. Entonces también por ese motivo cuando yo hablo de manera natural digo, es que yo no vivo este camino en el sentido de vivirlo como mujer, yo lo vivo como un camino interesante que para mí es natural y no hay ninguna barrera conceptual que pueda impedir que yo pueda recorrer ese camino, ¿no? ¿Por qué motivo iba a ser así? Pero creo que es importante que todo esto se comparta para que, bueno, a lo mejor en otros entornos culturales otras mujeres sí pueden pensar que hay un freno y que no podrían hacerlo, y si se van visualizando experiencias, pues se quitan esas barreras también, yo creo. La inspiración es mutua, no es de las, digamos, digamos que generaciones menores miran a las grandes generaciones. También es al inverso. Puedo contar Claro. que a mí algo que me marcó mucho de este encuentro que tuvimos era una joven de 30 y tantos que contaba que le habían preguntado cuál era su mayor miedo y ella respondió no poder alcanzar mi mayor potencial. Y eso yo creo que y eso son cosas que a uno también le inspiran. ¿Por qué? Porque uno también pasó digamos, se planteó eso, y al ver que aún hay ciertas como barreras de tipo de liderazgo, lo que sucede es que yo concuerdo con Yael de que en verdad las barreras las tenemos nosotros mismos, pero también hay que reconocer que hay barreras que son más culturales. Existen cierto tipo, el liderazgo no tiene género. Es verdad, de hecho existe un libro muy interesante de Francesca Gino que se llama Talento Rebelde y que nombra 5 cualidades que son importantes para un líder, pero que son cualidades que son rebeldes para la cultura del tipo de liderazgo que tenemos, que digamos que se viene desarrollando por años. Y ahí está donde está este desafío, porque tú vas subiendo en la pirámide de poder, en lo que sea, o en tu caso, por ejemplo, una empresa que empieza a subir, y ahí es cuando te vas encontrando con esas pequeñas barreras que no deberían existir, porque en realidad las miradas son todas las miradas las que construyen la verdad. Necesitamos tanto liderazgos que son más masculinos como el liderazgo femenino, pero se requiere que también ese liderazgo femenino distinto se valide, porque además ya hay estudios que demuestran de que fomentan la innovación, fomentan la creatividad dentro de los colaboradores, y eso es súper importante también desde el punto de vista de la innovación y lo que podemos construir, co-construir como sociedad utilizando la tecnología como herramienta. Bueno, pues después de esta píldora inspiradora para terceras personas, bueno, a mí me pasa que cuando
y yo tengo que ir al colegio de mi hija de 5 años a explicar qué hago yo. Entonces me voy a tener que inventar, voy a tener que inventarme que tengo un restaurante, porque lo van a entender, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas tú a un niño de 5 años? Porque que estás ayudando a construir una, ¿no? Una compañía tecnológica y además en Web3 y además de cara a la economía tokenizada, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya os contaré cómo lo hago en el siguiente episodio. Pero bueno,